Yo manejé camiones por casi 20 años y a veces extraño la soledad de la ruta, pero otras veces agradezco haberme bajado, porque hay cosas que uno no debería ver, cosas que se te pegan y que luego no se van. Esto que voy a contarte pasó en 2016. Iba cargado con grano, cruzando el norte argentino por la Ruta Nacional 34 entre Santiago del Estero y Salta. Era una recta infinita, sin alma, con árboles secos a los lados, una tierra suelta y una bruma que por la noche parecía moverse sola. Era cerca de las 1:30 de la madrugada. Recuerdo bien la hora porque justo estaba cambiando el dial de la radio, buscando alguna señal decente. Todo chispeaba como si algo interfiriera la señal. No le di importancia, era una noche pesada, había calor, humedad y ese silencio que parece esconder algo. Todo estaba en calma, hasta que de repente escuché algo. Un golpe seco en la parte de atrás del camión, como si alguien hubiera saltado sobre la lona. Me asusté, pensé que podía ser un ladrón o algún pibe que se quiso subir de polizón sin que yo me diera cuenta. Frené despacio con las luces altas y me orillé. Bajé con una linterna, pero lo que vi me dejó sin habla. La lona estaba bien cerrada, no habían roturas y no había nada, como si no hubiera sucedido absolutamente nada. Pero en el polvo de la parte de atrás habían huellas. No eran botas ni tampoco zapatillas, eran huellas descalzas, pero eran pequeñas, como si fuera de un nene. Subí rápido con la linterna y nada. Revisé todo y todo estaba normal, todo estaba tal cual. Me bajé sudando y fue entonces cuando volví a ver que en la cabina había algo extraño. El asiento del copiloto, que yo siempre mantengo echado hacia atrás, estaba recto, como si alguien hubiera subido y se hubiese sentado. Me quedé congelado. No escuché la puerta abrirse, no sentí el peso, pero ahí estaba. El asiento estaba erguido, como si yo no estuviera solo. Volví a arrancar y traté de mantener la calma, pero los próximos 20 minutos fueron los más largos de mi vida, porque cada tanto de reojo veía como si hubiese una silueta. No un rostro, ni tampoco ojos, solo una presencia, sentada ahí en silencio. No sé cómo explicarles, pero es como si mi cuerpo supiera que había algo ahí. Fue entonces cuando después de un tramo escuché algo. Era una voz que más parecía un susurro, que se sentía al lado mío, como si fuese una voz infantil o un susurro pequeño. No quise frenar, tampoco respondí. Es más, ni siquiera quise pensar, solo apreté el acelerador con el corazón en la garganta. Manejé sin parar hasta llegar a una estación en Las Lajitas, donde había otros camioneros. Bajé temblando y me senté. No pude hablar durante varios minutos. Estaba totalmente petrificado por el miedo. Uno de ellos me trajo agua, me preguntó qué me pasaba. Le conté con la voz entrecortada, apenas, y él sin ninguna sorpresa me dijo: «No sos el primero. Hace años un padre viajaba con su hijo en esa ruta. Se salieron en una curva y volcaron. Dice que él murió, pero el cuerpo del pobre nene nunca apareció. Desde entonces algunos dicen que se sube a los camiones buscando a su papá. Esa noche dormí en el suelo de la estación. No quise acercarme al camión de nuevo, y fue desde entonces que cada vez que pasaba por esa ruta revisaba siempre el asiento del acompañante antes de arrancar, y si lo encontraba derecho, le pedía a Dios que me acompañara en el camino». Esto pasó hace como 8 años, cuando yo hacía fletes entre el centro y el Golfo. Siempre me ha gustado manejar de noche, porque hay menos tráfico y uno se siente como si tuviera el mundo para uno solo. Esa vez iba por la carretera libre de Puebla a Veracruz, no por la autopista de Cuota, sino por la vieja, la que pasa por San Salvador del Seco y por Ciudad Cerdán. Muchos le sacan la vuelta porque es más solitaria, pero a mí me gustaba porque era más directa. La noche estaba clara y no había neblina, solamente una luna llena, perfecta para avanzar sin ningún apuro. Llevaba una música bajita y una botellita de agua y ningún alma cerca, hasta que vi las luces de otro camión adelante. Me tranquilizó en cierta medida saber que no iba solo. El otro camión iba lento, como si estuviera cargado. Yo lo seguía a una buena distancia sin querer rebasarlo. Me parecía raro que no pusiera luz intermitentes, pero bueno, hay de todo en la ruta. Quienes manejen carreteras saben a qué me refiero.
Lo curioso fue que cada vez que tomábamos una curva, ese camión giraba sin encender las luces del freno. Solo seguía sin fallar, como si se supiera el camino de memoria. Y fue entonces que pasó algo que me quitó el sueño por semanas. Entramos a un tramo donde hay más barrancos a los lados. Yo lo sé bien, y de pronto el camión adelante se salió del camino, así, sin frenar, sin siquiera desviarse, como si siguiera una ruta invisible hacia el vacío. Me orillé como pude y bajé corriendo, y pensé que se había volcado, que iba a haber fuego, fierros o alguna cosa así, pero no había nada, ningún rastro, ni luces, ni ruidos, ni siquiera marcas de llanta en el asfalto. No había nada. Me quedé parado ahí con las manos en la cabeza sin entender qué había pasado. Esperé como 15 minutos que la verdad no me di cuenta que habían pasado ya, hasta que pasó otro tráiler y me vio ahí de pie. Se detuvo y fue entonces cuando me preguntó: «Hey muchacho, ¿estás bien?». El señor era ya grande, me miró con cara seria y entonces parece que se dio cuenta de lo que había visto y me dijo: «Tú lo que viste fue el camión fantasma del puerto. Lo han visto varios. A veces va lento y otras veces te rebasa, pero siempre desaparece en el mismo tramo, cerca de los barrancos. Debes tener cuidado». Me contó que hace más de 20 años un camión cargado de cemento se fue al vacío con todo y conductor. Nunca encontraron el cuerpo, solo parte del chasis. Desde entonces hay choferes que lo ven recorrer el mismo camino una y otra vez, como si todavía estuviera tratando de llegar a Veracruz. Dicen que si lo sigues muy de cerca, te jala con él, me dijo antes de arrancar su motor. Desde entonces, cada que paso por esa ruta, me persigno, y si veo luces adelante, espero bien, no sea que esté siguiendo a alguien que nunca llegó. Yo trabajé durante casi 10 años como camionero haciendo rutas largas entre Santa Cruz y La Paz y más allá. Me tocaron rutas de todo tipo, planas, con neblina, con derrumbes, algunas con tanto silencio que uno terminaba hablando solo para no volverse loco. Pero hubo una época y una ruta en particular que hasta hoy me cuesta recordar sin que se me erice la piel. Era un tramo entre Oruro y Potosí, bastante vacío, de esos que se atraviesan el altiplano puro. El asfalto es tan largo y recto que de noche se vuelve hipnótico. No hay casi nada por kilómetros y la señal del celular se muere por completo. Solo sos vos, el motor y el ruido del viento entrando por las ventanas. Recuerdo que era invierno y yo iba con una carga de materiales. Salí tarde de Oruro y ya eran cerca de las 2:30 de la madrugada. Cuando entré en ese tramo, todo bien, hasta que vi una silueta en el camino. Era una mujer. Vestía algo claro como un vestido o abrigo largo. Cruzaba la carretera caminando lento, sin ningún apuro. Apenas le iluminaban mis luces. Frené con cuidado, bajé la velocidad y de repente pasó. Ni siquiera me miró. No parecía asustada, tampoco apurada. Nada. Normal. Pensé: oye, esta mujer está loca. A esta hora y en medio de la nada, le pueden hacer cualquier cosa. Miré por el retrovisor, pero la mujer ya no estaba. Me quedé helado, pero no frené. Seguí. Pensé que quizás era el cansancio. O alguien que quizás estaba pasando por el rato, no lo sé. Pero pasaron unos 15 kilómetros y cuando ya estaba casi tranquilo, la volví a ver. Era la misma mujer, caminando de la misma manera, a la misma velocidad, cruzando la carretera justo frente a mí. Pero esta vez me detuve, apagué el motor, abrí la ventana, pero no escuché nada, ni siquiera el viento, ni pasos, ni el motor enfriándose, nada. Lo peor es que incluso cuando bajé del camión, la mujer no estaba por ningún lado. La había visto hace poco, y sin embargo una vez que empecé a revisar, incluso en busca de pasos o huellas en el piso o por la tierra, no había nada. Simplemente como si solo existiese el silencio. Fue entonces cuando me entró un escalofrío distinto. Ya no era susto, era como si el cuerpo me gritara: «¡Vete ya!». Encendí y arranqué sin mirar atrás. Terminé la ruta con los ojos bien abiertos y el corazón como tambor.
Días después, en una parada donde se juntan varios camioneros, lo conté bajito, esperando que se rieran de mí. Pero uno de los veteranos me miró y me dijo: el kilómetro 118, ¿no? Yo le dije: ¿cómo sabes? Porque esa mujer la vimos varios, pero no está viva. Ese tramo, ahí una vez atropellaron a alguien, una pobre mujer. Nadie se hizo cargo. Dicen que desde entonces aparece cruzando todo el tiempo, siempre en el mismo lugar. Y si la ves más de 2 veces, no llegas al destino. Es como un mal augurio. Ten cuidado, muchacho. Después de eso, no la volví a ver, pero debo decir que desde entonces, ese tramo lo evito todo lo que puedo. Y si tenía que pasarlo, bajaba la vista. No fuera que aquella mujer volviera a cruzar nuevamente y me siguiera.